Hola, buenos días, buenos días. Y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más dándole gracias a Dios por un día más de gracia. Por un día más para despertar junto a la familia. Darle un beso, un abrazo. Por un día más que nos permite escuchar las aves cantar en la mañana, ver el sol, caminar, andar, escudriñar en su palabra. Gracias por un día más de gracia. Hoy estamos acá para reflexionar sobre un tema que trae William, que se llama Siempre junto a ti. Un tema que habla de permanecer junto a Dios. Y para entrar en este tema vamos a tocar un versículo, el cual recientemente mmm, reflexionamos sobre él. Y es el que se encuentra en Juan 15:5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este versículo, el cual estuvimos tratando en la reflexión de el cuerpo y las discusiones de las partes del cuerpo por quién ser el primero, hoy también lo vamos a traer a escena para hablar de estar siempre junto a Dios. Y para esto voy a iniciar en Mateo 21:18. Vamos a iniciar señalando, observando cómo, así como Dios bendice, también maldice. También maldice, hay sitios, hay lugares maldecidos y vamos a ver el por qué. Y sobre el por qué, te puedo adelantar que todos estos sitios que están maldecidos o que a los que Dios hoy los tiene en esa posición es porque le han dado la espalda, porque se han separado totalmente de Dios. Es como un pueblo en el que todos nacen, digamos, con malformaciones. Digamos que hay un pueblo donde la mujer da luz y nace una mano sola, nace un pie solo, nace una cabeza sola y cada uno de estos seres con vida, pero ninguno se preocupa por reunirse, por hacerse un solo cuerpo, sino por llevar su vida independiente por sí solos. Entonces estos por sí solos nada podéis hacer. Así, así también ocurre cuando nosotros estamos totalmente alejados, totalmente separados y le hemos dado la espalda a Dios. No habrán fruto, nada podremos hacer. Y en Mateo 21:18 vemos cómo Jesús maldice la higuera. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Una higuera vacía, sin fruto, solo hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? A veces Dios se cansa de venir a nosotros, de tocar nuestra puerta y sigue sin hallar nada en nosotros. Entonces no habrán frutos, habrán personas solas, vagando, errantes de un lado a otro, sin hogar, sin familia, sin raíces, sin frutos. Luego vamos a Éxodo 25, donde dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque a veces nos preguntamos por qué hay pueblos que están sumidos en pobreza, en prostitución, engaño, división, mentiras, pueblos que parecen estar abandonados por Dios. Y esto ocurre, reitero, cuando le damos la espalda a Dios. Yo sé que hay muchos pueblos que quizás hoy puedan pensar que han sido totalmente abandonados y que no tendrán respuesta. Y sí, realmente la maldad de los padres
puede llegar también hasta la tercera y cuarta generación, porque la boca tiene poder tanto para bendecir como para maldecir. Y nosotros mismos nos bendecimos o maldecimos a nosotros mismos, pero no eso, sino que por un momento detén tu vida y piensa que aquello que hoy estás haciendo contigo y ese camino que has elegido para ti, sea de bondad o de maldad, no solo lo estás eligiendo para ti, sino para tus hijos y para toda tu descendencia. Entonces hay que pensar si realmente somos tan egoístas como para condenar toda una generación por la maldad que hoy está en nosotros, por seguir dándole la espalda a Dios, por no querer escuchar, por no querer enderezar nuestra senda. Pero hay esperanza, porque en Dios siempre hay esperanza. Y sí, puede que hayan pueblos como Sodoma y Gomorra, y los hay, y hay muchos hoy en la actualidad, con esa mezcla, con esa que ven a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ven normal que hombres estén con hombres, mujeres con mujeres, que ven normal el robo, el asesinato, pero hay esperanza. Así como Abraham oró a Dios por Lot, que había estado allá en Sodoma y Gomorra, y hubiese sido condenado también, y logró salir de allí. También hay personas que sacan a Dios de esos lugares porque realmente ya no tienen solución. Pero también hay pueblos los cuales Dios todavía puede escuchar y cambiar su destino. Ejemplo de esto es el pueblo de Nínive, descrito en la Biblia. El pueblo de Nínive había sido condenado por Dios. Se había enviado a Jonás a que fuera y le predicara a aquel pueblo rebelde, a aquel pueblo que no quería nada con Dios, que mataba a los profetas. Jonás no quería ir. Fue tragado por un gran pez, intentando huir a la orden que le había dado Dios. Pero no pudo evitar llegar ahí, porque cuando Dios tiene un propósito, no hay nada que se interponga. Jonás fue y predicó en Nínive, donde no quería ir ningún profeta. ¿Por qué? Te digo por qué. Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijo de mentirosos, hijos que no quisiera oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentina, y se quedará y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego de hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Este había sido el decreto de Jehová para ese pueblo rebelde, para ese pueblo de Nínive. Pero algo cambió cuando Jonás llegó y profetizó. Cuando hubo alguien elegido por Dios para hablar, para dar una esperanza a ese pueblo. En Jonás 3:7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosas alguna, no se les dé alimento ni beba agua,
Esto era un ayuno. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de él del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hoy hay pueblos tan corruptos, tan degradados como Sodoma y Gomorra, como Nínive, pero también hay profetas como Jonás. Hay personas como Jonás que son capaces de ir ahí y predicar la palabra de Dios, porque como en Dios hay esperanza, todavía hay pueblos a los cuales Jehová, el Santo de Israel, le haya decretado la maldición, le haya decretado la perdición, pero que todavía puede arrepentirse porque todavía hay tiempo, porque todavía el Cordero no ha vuelto a venir y todavía hay tiempo para que se arrepientan de su mal camino, de su pecado y para que sean perdonados por Dios. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.